Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de R. En esta ocasión hablaremos sobre cómo crear una tabla de distribución de frecuencia agrupada. Para hacerlo utilizaremos las siguientes funciones. La función table, que ya la hemos visto. Entonces esta no la vamos a especificar hasta que la usemos para escribir. Y bueno, las otras nos van a servir para particularmente diseñar una tabla de frecuencia agrupada. De manera muy general, el proceso es el siguiente. Primero hay que calcular el número de intervalos que va a tener la tabla. Recuerden nosotros que hemos hecho tablas de distribución de frecuencia agrupada, pues para datos o para variables numéricas, ¿no? Entonces debemos de calcular intervalos y en particular cuántos intervalos va a tener la tabla. Así, pues hay que calcular eso, que se calcula con la siguiente fórmula. Esta es la fórmula que habíamos utilizado pues para calcularlo. Es una fórmula que no es propiamente la que utilizaremos en R, porque hay que escribirla con unas pequeñas variaciones. Sin embargo, bueno, en general es esta. K es igual a 1 más 3.22 por logaritmo de n. Esta se conoce como la regla de Sturges o de Sturge, que bueno, es utilizada para estimar eso, el número de intervalos que debe de haber en una tabla, en una distribución. Bueno, si ustedes notan, aquí tenemos el logaritmo de n. Este logaritmo, si ustedes recuerdan su clase de prepa, bueno, seguramente les enseñaron dos logaritmos, el logaritmo y el logaritmo natural. Nosotros no vamos a usar logaritmos naturales, vamos a usar logaritmo. Y los logaritmos son de distinta base. Hay logaritmos base 10, logaritmos base 2, logaritmos base, etcétera. Y bueno, el más utilizado o el más general es el logaritmo base 10. Cuando uno no especifica la base del logaritmo, de hecho, en matemáticas se entiende que ese logaritmo va a ser base 10. Entonces, a pesar de que aquí no se especifica, o de que en nuestras calculadoras no se especifica, pues esto es un logaritmo base 10. Y contiene n, ¿no? Es decir, el número de datos que van a estar contenidos en la tabla. Lo que sucede en R, y es aquí donde se vincula con nuestra siguiente función, es que el logaritmo base 10 en R sí se debe de escribir de una forma distinta. Se escribe así, log 10, y log 10 básicamente es una función que lo que nosotros escribimos aquí adentro nos calcula el logaritmo base 10 de eso. Si nosotros escribimos cualquier número n, pues toma ese número n y nos devuelve su valor en logaritmo base 10. Por ejemplo, podríamos poner 35 y nos daría el resultado. La siguiente función que vamos a usar es la función round, y esta es importante porque básicamente nos redondea un valor. Digamos que tengo 4.41 y entonces lo que yo pongo aquí adentro, este 441, la función lo redondea al número entero más cercano, ¿no? El número más entero más cercano a este valor es el 4. Entonces la función me devolvería el número 4. Si yo pusiera 4.89, por ejemplo, me devolvería también el entero más cercano, que sería 5, y así sucesivamente. Finalmente, la función cut sirve para hacer cortes en la tabla. Vamos a ver que la usaremos justamente para pedirle que nos corte en cierta cantidad de intervalos, y esos intervalos los vamos a obtener o los vamos a cortar a partir de esta función, de la función cut, y aquí adentro pues escribiremos algunas cosas que ya veremos. De manera general, estas son las funciones. Vamos a pasar ahora al data camp para poder ver qué es lo que realizaremos ahí. Entonces, en primer lugar, ya lo saben, hay que colocar el nombre de la tarea. Aquí yo le puse frecuencia agrupada, pero si se dan cuenta estoy en el mismo archivo que he usado en los videos anteriores, desde el video de vectores. Y bueno, le llamaré frecuencia agrupada, guión, y nombre completo. Ustedes ponen nombre de la tarea, guión, su nombre completo comenzando por apellidos. Recuerden siempre al final, pues cuando concluyan su tarea, darle aquí en Update para que actualice el archivo y yo pueda acceder a él actualizado. Si no, es probable que solamente pueda haber una parte. Para calcular K, que era el primer paso que debemos hacer, K el número de intervalos, voy a crear una función justamente y le voy a llamar K. En R esa función le voy a asignar un valor. Recuerden que aquí se asignan con la flechita hacia la izquierda, el menor que seguido de un guión. Y lo que diré aquí es K recibe el valor siguiente. En R se pueden hacer operaciones matemáticas como suma, multiplicación, división, resta, etcétera, potencias. Entonces, para la suma uso ese signo, el signo normal de suma, donde le digo que voy a querer las 1 más 3.22 por, y para el por voy a utilizar el asterisco, ¿okay? Por el logaritmo 10
Recuerden que voy a usar esa función, logaritmo 10 de n. ¿Cuánto vale n en este caso? Bueno, en primera instancia, y algo que me faltó decir fue lo que nosotros vamos a hacer es sacar una tabla de distribución de frecuencia agrupada de una de las tablas que ya habíamos hecho. Y de hecho me recordó otra cosa, me voy a regresar un poco. Si ustedes se dan cuenta, aquí estoy escribiendo data frame. Y si yo le llamo a la tabla, que se llama data frame-tabla, R me va a lanzar un error. ¿Por qué me va a decir error? El objeto data frame table no fue encontrado. ¿Y eso por qué sucede? Porque aquí yo había borrado mi environment, mi ambiente de trabajo, mi ambiente global. Este ambiente se puede borrar. Ya les había dicho que aquí aparecen pues las tablas que vamos definiendo y demás. Entonces yo lo que hice el otro día fue borrarlo. Le podemos dar en la escoba y aquí dice, "Are you sure you want to remove all objects from the environment? This operation cannot be undone." Entonces, dice, ¿estás seguro que quieres remover todos los objetos del environment, ¿no? Del ambiente de trabajo? Esta operación, bueno, del ambiente, esta operación no puede ser deshecha. Y aquí nos dice, no incluir los objetos ocultos. Todavía no sabemos qué es eso, pero nosotros le damos en general que sí. Y nos borra, ¿no? Nos dice ambiente vacío. O el ambiente está vacío. Eso sucedió porque pues yo lo borré. ¿Y qué pasa? Bueno, yo tendría que ejecutar esto nuevamente. Eso es por haberlo borrado. Si le doy clic aquí y lo corro, pues ya saben, me imprime aquí todo y acá me dice pues cuáles son los objetos que están creados. Entonces voy a borrar aquí. Una vez que ya están creados, ¿no? Porque ya los ejecuté, ya los corrí, R ya los tiene, digamos, en memoria, ahora sí le puedo llamar a la tabla. Entonces puedo decir data frame. Y de hecho dense cuenta que desde que yo lo estoy escribiendo, aquí R me da las opciones, ¿no? Bueno, datacamp me da las opciones de algunas que ya existen. Miren, por ejemplo, está esta, que es una función, ¿no? Entonces, si yo quisiera usar la función, pues me la da aquí. O simplemente aquí tengo otra, ¿no? Y aquí tiene como un simbolito de tabla, justamente de que es un data frame. Y, o sea, es un tipo de objeto data frame. Y aquí me da el nombre, data frame-tabla. Si yo le doy clic, pues no lo tengo que acabar de escribir. Me lo pone automáticamente R. Entonces, vamos a acceder a esa tablita, que básicamente fue la tabla que realizamos en la sesión pasada, en el video pasado. Yo quiero hacer mi tabla de distribución de frecuencia agrupada, pues de esta variable, de edad, que la representamos aquí como un vector que se llama vector-edad. ¿Por qué la voy a hacer de este? Porque nosotros hemos visto únicamente tablas de distribución de frecuencia agrupada, pues para variables numéricas. Y de estas tres columnas, la única que contiene una variable numérica, pues es esta. Entonces la vamos a hacer de ella. Ahora sí, regresamos a la fórmula, ¿no? Es 1 más 3.22 por logaritmo de base 10 de n. En este caso n, pues es la cantidad de datos que tiene mi variable, ¿no? Que en este caso son 5. Entonces voy a colocar eso. Si yo, bueno, aquí va a ser la asignación. Para yo llamar y ver el resultado que tiene k, simplemente puedo poner k. Y ejecuto estas dos líneas nada más para ver qué pasó. Y ahora sí, ¿no? Ya está. Me hace la operación y me dice que vale 3.250683. Una última cosa que también no mencioné hace rato es R identifica el orden de las operaciones. Espero no recordar mal, pero pueden checarlo en Google. El orden de las operaciones básicas es división, multiplicación, suma y resta, si recuerdo bien. R lo hace en ese orden. Y además siempre trabaja primero pues con lo que esté dentro de paréntesis hacia afuera. En este caso, como pues la operación multiplicación va antes que la suma, yo no tengo que encerrar esto entre paréntesis ni nada. Lo que va a hacer R es el siguiente orden. Primero va a calcular la función, esta de aquí, y va a obtener un número. Después este número que obtenga aquí, lo va a multiplicar por esto, ¿vale? Porque la multiplicación es jerárquicamente va antes que la suma. Entonces va a multiplicar esto y después, cuando tenga ese producto, lo va a sumar a 1. ¿Okay? Entonces, digamos que el orden es adecuado. Si yo tuviera una operación más compleja, pues debería tener cuidado ahí, ¿no? De indicarle a R qué es lo que tiene que hacer primero y qué es lo que tiene que hacer después, ¿no? Bueno, si se dan cuenta, el resultado de K es un número con decimales, pero K es el número de intervalos que va a tener la tabla. Entonces yo quisiera ver más bien un número, pues, entero, ¿sí? De hecho, perdón, voy a hacer más pequeño aquí la vista, no lo recordaba. Yo quiero un número entero. Ese número entero, pues, como estos 3.25, yo lo podría redondear a 3. ¿Cómo lo voy a redondear? Bueno, existen dos maneras. Una sería simplemente, si yo quiero que R me imprima el valor de K redondeado, pues puedo decirle, usar la función round y pasarle aquí adentro K.
Esto lo único que va a hacer, voy a borrar aquí, es que R me imprima el valor redondeado de K. Pero, de hecho, vamos a hacer la prueba. Si yo vuelvo a acceder a K sin pedirle que acceda a el redondeado, vean lo que sucede. Vamos a ejecutar. Me da el valor redondeado de K, lo imprime, ese valor es 3, pero después cuando le vuelvo a pedir K, K sigue valiendo 3.25. Entonces, con esta, aquí lo que hice no fue cambiar el valor de K, simplemente le dije, de lo que valga K, imprímeme el valor redondeado, pero K sigue valiendo esto. Pero yo tal vez ahí podría tener un problema. Como yo quiero que K sea un valor entero, pues no tiene sentido que valga esto. Simplemente puedo hacer que siempre, que su valor real, pues sea un valor entero. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacerlo desde la asignación. Yo puedo meter aquí la función round también, ¿okay? Y pasarle adentro esta operación. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo a R? Vas a calcular esta operación, vas a obtener el número, que ya sabemos que es 3.25, y después lo vas a redondear. O sea, vas a obtener el 3. Una vez que lo redondeas, se lo vas a asignar a la variable K, ¿sí? De manera que vean, si yo ejecuto nuevamente esto, ahora vamos a ver que K, aquí está, K vale 3. ¿Sí? Y eso es lo que queremos. Entonces nosotros lo vamos a usar de esa manera, pues porque queremos que K valga eso, que K valga 3. El siguiente paso sería ahora sí construir la tabla. La tabla, bueno, inicialmente le debemos de poner un nombre, ¿ya? Ahí vamos a crear una nueva tabla, que va a ser una tabla de frecuencia agrupada, y pues hay que ponerle algún nombre. Esa tabla le vamos a llamar tabla, por ejemplo, frec-edad, ¿vale? Ese solo es el nombre. Esta tabla pues le vamos a asignar algo. Lo que le voy a asignar es una estructura que también va a ser un data frame. De hecho, noten que la estructura que voy a usar aquí va a ser prácticamente idéntica a la que usé para crear una tabla de frecuencia simple. Entonces le voy a decir que lo que quiero es un data frame. Y ese data frame, ahí está la función. La pongo, abro y cierro y me pongo adentro, ¿no? Voy a usar también la función table y también abro y cierro sus paréntesis. Entonces noten que sigo exactamente lo mismo que he hecho hasta aquí arriba. Si borro esto, las estructuras son exactamente la misma. ¿Okay? Entonces vamos a regresar. Uy, perdón, regresé mucho. Vuelvo a poner la función table, ahí está. Y dentro de la función table, pues le voy a indicar de dónde quiero que jale los datos para crearme la tabla de frecuencia. Entonces recordemos, voy a poner aquí en consola. De donde yo quiero tomar los datos es del data frame que se llama data frame-tabla. Vamos a mostrarlo. Aquí está. Yo estoy interesado en esta que se llama vector-edad. Entonces lo que le voy a decir aquí, al igual que lo hicimos en el video pasado, en primer lugar es la columna de la tabla de donde quiero sacar los datos. En este caso es vector-edad. Y eso lo voy a igualar con, en lugar de poner esto directamente, aquí es donde ya cambian las funciones. Voy a usar la función cut. Ahí está cut y pues abro y cierro los paréntesis para que no se me olvide. Me posiciono aquí adentro de los paréntesis. Y lo siguiente que voy a hacer es, adentro de cut le voy a decir la tabla donde está contenido la columna que puse aquí. ¿Sí? Esta es la columna vector, pero esta columna forma parte de una tabla. Esa tabla es pues la que yo llamé acá, dataframe-tabla. Entonces le voy a decir dataframe-tabla y también con mi símbolo de pesos, debo de poner el símbolo de pesos y ahora le voy a poner la columna, ¿vale? O nuevamente, la columna que quiero, que es vector-edad. Entonces le estoy diciendo, básicamente, pues accede, aquí se bajó un poquito porque no cabe ya los datos, pero bueno, es una sola línea, ¿no? Aquí está la línea 22. Le estoy diciendo, bueno, a ver, vas a entrar a la tabla dataframe-tabla, en particular a esta columna, y me vas a hacer cortes. ¿Cuáles van a ser esos cortes? Bueno, voy a poner una coma y le voy a pasar aquí adentro a la función otro parámetro. Ese parámetro le va a especificar cuántos cortes quiero que haga. Y para ello voy a usar la palabra breaks, ¿no? O cortes, o segmentaciones, como lo quieran llamar, igual a, y le voy a indicar cuántos cortes quiero. Pero recuerden que esa cantidad de cortes estaba en mi variable k. Entonces yo le puedo pasar aquí simplemente k. Y con eso le estoy diciendo que quiero 3 cortes. Por eso era importante que k fuera un número entero, porque lo íbamos a utilizar aquí. Entonces yo le digo a dataframe, agarra la tabla dataframe-tabla, en particular la columna vector-edad, y hazme k cortes.
en este caso 3 cortes. Después eso me lo vas a meter a esta cosa que va a ser una tabla de frecuencia como la que habíamos hecho antes. Todo eso pues va a ser o va a tener la estructura de un data frame y le voy a llamar tabla frec-edad, ¿no? Es como la instrucción que le estamos dando. Y listo, eso sería todo. Lo único que tenemos que hacer ahora pues es si queremos observar la tabla pues hay que imprimirla. La imprimimos simplemente con tabla frec-edad poniendo su nombre. Voy a borrar aquí. Bueno, no voy a borrar, simplemente voy a poner unos enters aquí en la consola para que quede el espacio. Y voy a ejecutar esta última parte, ¿sí? Le damos aquí en Run Selected Lines. Y pues ya está, ¿no? Primero ya lo que vimos, nos calcula K vale 3. De hecho yo ni siquiera tengo necesidad de imprimir K, porque pues, de todas maneras vale lo mismo aunque no lo imprima. Miren, lo voy a poner, da lo mismo que yo no lo imprima. Voy a volver a ejecutar. Ahí está. Entonces ya, primero pues hace la operación para saber cuánto vale K. Después de que hace la operación ya sabe cuánto vale K y le paso la operación, bueno, el argumento para que... sí, la línea, mejor dicho. La línea pues con las funciones necesarias y los argumentos necesarios para que me construya la tabla de frecuencia agrupada y después le pido que me imprima la tabla, ¿no? Entonces dense cuenta que la tabla se construyó aunque yo no hubiese impreso K. Nada más era ese detallito. En síntesis, nos imprime aquí la tabla, tenemos vector-edad y aquí nos da los intervalos, ¿no? De hecho nos da los cortes aquí bueno, R, perdón. A pesar de que aquí nos pone este es un paréntesis, perdón. Sí, R sí toma este valor, ¿vale? Es lo único que hay que aclarar. Este valor sí lo toma a pesar de que sea un paréntesis. De ahí en fuera todos pues sí significan lo que vimos nosotros en Excel. Este de aquí significa que toma el 19 contando el 19. Este paréntesis de acá sí significa que no va a tomar el 19, ¿no? Acá que sí va a tomar el 20, que no va a tomar el 20 y que sí va a tomar el 20. De hecho vamos a ver la tabla, miren, si vamos a la tabla tenemos 18, 19, 18, 18. Tenemos 4 valores que son 18 o 19, que de hecho entran aquí. Porque recuerden, este sí lo toma, en el primer intervalo sí toma este. Entonces aquí nos va a tomar todos los valores que sean 18 o todos los que sean 19, que justamente pues son 4 valores, aquí lo podemos ver. Y me dice que son 4. Después me dice, del 19 sin contarlo al 19, hasta el 20 contando el 19, ¿cuántos valores hay? Pues esto significa aquí solamente está contando aquellos datos que valgan 20, ¿no? Pues resulta que no hay ningún 20, por eso nos dice pues que es 0. Y finalmente aquí nos dice, sin contar el 20 y de ahí hasta el 21, contando el 21, solamente tienes 1. Y por acá está. De hecho, miren, yo podría cambiar acá arriba mi vector y a lo mejor le podríamos poner en uno de los datos un 20. Ahí está. Nada más voy a hacer ese cambio, voy a borrar la consola, voy a ejecutar todo. Y ahí está. Y ya vieron que cambió la tabla. Nada más hice un cambio acá en el vector. En lugar de dejarle 18 le cambié a 20. Y pues noten, ¿no? Ya me dice que hay 3 valores entre 18 y 19, 1 entre 19 y 20 y 1 entre 20 y 21. Voy a dejar este dato como estaba, simplemente. Voy a borrar y vuelvo a ejecutar. Pero bueno, dense cuenta que de manera muy rápida en realidad nos crea la tabla R. O sea, no se necesita más que 3 líneas de código para poder crear una tabla de este tipo. En alguno de los videos posteriores veremos algunas cosas más sobre tablas, un par de contenidos que quiero que sepan. Pero de manera general noten cómo es muy fácil crear una tabla. Y además aquí tenemos poquitos datos, pero también en los siguientes videos veremos una manera más sencilla de importar grandes cantidades de datos, o sea, de verdad cosas muy grandes. Por ejemplo, podríamos tener 200 datos y pues con 3 líneas R nos puede calcular rapidísimo una tabla de distribución de frecuencia agrupada. Si yo nada más hubiera escrito esto sin explicar nada, pues me hubiera tardado a lo mejor unos 1 minuto, 2 minutos, y en 1 minuto ya tengo una tabla de distribución de frecuencia agrupada. Entonces R pues es bastante simple en ese sentido. Voy a dejar hasta aquí el video, espero que sea de ayuda, que haya sido claro, y nos vemos en el siguiente.